Vamos entonces en el día de hoy a la palabra de Dios y vamos a tener nuestra meditación de esta tarde, y con la ayuda del Señor hoy vamos a hacer un paréntesis en nuestro tema, en el tema que estamos estudiando desde hace varios meses. Hemos venido hablando acerca de eclesiología, hablando de la iglesia local, la iglesia universal, la iglesia visible, la iglesia invisible, gobierno de la iglesia, distintivos de una iglesia reformada y demás. Hoy vamos a meditar en un tema diferente y ruego al Señor que nos bendiga en este propósito. Vamos juntos allí a Segunda de Reyes, el libro de donde tomamos nuestra lectura en esta tarde. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Siga conmigo la lectura. Allí dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Hasta aquí la lectura de la palabra de nuestro buen Dios. Muy bien, leyendo este relato nos damos cuenta de que Naamán era un hombre ciertamente de renombre. Era un general del ejército sirio. En aquella época este ejército era reconocido, era un ejército que pertenecía a la potencia militar de la época. Era un hombre que sin lugar a dudas era conocido, famoso. No había en aquella época youtubers ni ídolos de los que tienen hoy en día este mundo, sino que este tipo de personas eran el ídolo de admiración, el centro de admiración para muchos en aquel entonces. Un hombre con grandes capacidades, un hombre seguramente con mucha agilidad para la estrategia militar, un estratega militar sin duda, condecorado. Imaginémoslo cuando llegaba a la ciudad después de la batalla. Sin lugar a dudas era reconocido por muchos. De hecho, nos dice el pasaje que su señor el rey lo tenía en grande estima, lo estimaba muchísimo. Era un hombre sin lugar a dudas muy notable, pero, nos dice el texto, tiene un pero allí, leproso. Qué terrible es este pero. Usualmente el pero marca un contraste notable y triste. Otras veces les he dicho esto, y es que, por ejemplo, si te dice tu jefe: mira, has sido la empleada del mes, no hay quien trabaje como tú en esta empresa, estamos muy contentos de que estés aquí, pero ya no hay más fondos para este proyecto, se acabó el contrato, así que a la calle. ¿En qué quedaron todas las flores que se le echaron? En nada. El pero fue un contraste terrible. Allí encontramos a un hombre notable, pero leproso. Ahí vemos entonces este contraste. La lepra era en aquel entonces una enfermedad que usualmente terminaba en la muerte del paciente. Hoy en día sabemos que la lepra es causada por una bacteria y hay tratamientos médicos para ella, pero en aquella época no. Lo que se hacía con la persona era que había que exiliarla. Este hombre era general del ejército, aun siendo leproso, porque en Siria no habían las leyes que existían en el pueblo de Israel con respecto a este tipo de enfermedades, pero sin duda muy pronto Naamán iba a ser excluido de la sociedad, aún en Siria, porque era leproso y por lo tanto contaminaba. En Levítico capítulo 13 y capítulo 14 se nos habla de la lepra, de qué tipo de lepra, a qué tipo de lepra se refería el Antiguo Testamento. En los tiempos bíblicos, al parecer, la lepra era algo mucho más fuerte de lo que existe hoy en día como lepra. Era algún tipo de bacteria u hongo que contaminaba incluso las edificaciones. Se nos dice en Levítico que a veces la lepra dejaba marcas en las paredes y en los utensilios de la casa. Y cuando algo así se descubría, había que exiliar a los habitantes de esa casa y quemar la casa. Lo contaminaba todo esta lepra. El pecado, queridos, es el pero en todo ser humano.
Independientemente de lo brillante que seas, independientemente de tu elocuencia, de tus capacidades intelectuales, de tu estatus social o económico, el pecado es el pero de todo ser humano. Una persona, se puede decir de ella, esta persona es un erudito, es muy inteligente, es un gran orador, o es un gran médico, o es un gran pintor, o es una gran profesional, pero pecadora, pecador. Y nuestro Señor dice: ¿de qué vale al hombre si ganara al mundo y perdiera su alma? Al igual que la lepra, el pecado lo contamina todo. Lo contamina todo. Y al igual que la lepra en aquel entonces, es una enfermedad incurable, queridos. El pecado no tiene cura humana. Y ese es el primer punto en el que vamos a meditar: la enfermedad incurable. Notemos que nadie podía curar a Naamán. En el versículo 1 se nos dice, vamos a seguir la lectura en la Biblia para que no nos durmamos, que ya veo algunos ahí orando profundamente. En el capítulo 5, en el versículo 1, se nos dice que Naamán era muy querido por el rey. El rey lo tenía en alta estima, y aún así no pudo curarlo. No podía. Sin lugar a dudas, el rey quería curarlo, pero no podía. En el versículo 2 al 3 se nos habla de que tenía esposa. Se nos dice que su esposa tenía una sierva, una esclava, así que nos damos cuenta que era un hombre casado. Y su esposa tampoco pudo curarlo. Seguramente lo habría intentado. En el versículo 7 se nos dice que el rey de Israel lo recibió y rasgó sus vestiduras porque tampoco podía curarlo. Él mismo no pudo curarse. Tal vez habrá intentado muchos remedios, ¿verdad? Tal vez habrá probado todo el tipo de ramas o medicina que había al alcance en aquel entonces, plantas medicinales o lo que sea, y no pudo curarse a sí mismo. Lo mismo que el pecado. Hoy vemos a hombres y a mujeres buscando curarse a sí mismos de la enfermedad incurable. Las personas saben que algo no anda bien. Pueden ver una serie de síntomas terribles: el dolor, la soledad, la ira, la envidia. Los hogares son destruidos. Nuestros hijos están siendo arrebatados. La gente ve eso. Saben que algo no está bien. Y el terrible vacío inllenable sume a las personas en la depresión. Y tratan de curarse a sí mismos. Y acuden a los médicos, y a los vicios, y a los placeres. Algunos acuden a inmoralidad y a tantas y tantas cosas para procurar llenar un vacío que no se puede llenar humanamente hablando. El pecado es incurable, peor que la lepra. Y al igual que la lepra de aquel entonces, lo contamina todo. ¿Qué creen ustedes que es la causa de la destrucción de los hogares? El pecado. ¿Qué es lo que está destruyendo esta sociedad hoy en día? Mejor dicho, desde Génesis capítulo 3. El pecado. El pecado, queridos, está en nosotros desde que nacemos. Nuestros hijitos no son unos angelitos. Son hijos de Adán. Nacieron en pecado. Salmo 51. En pecado me concibió mi madre, dice el salmista. Queridos, el pecado lo contamina todo. El pecado es peor que el diablo, porque fue el pecado lo que hizo de aquel ángel lo que ahora es. El pecado es terrible y no se puede curar. Es la enfermedad incurable. El pecado solo puede ser curado por el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solo Dios puede salvarnos. Solo Dios puede curarnos del pecado. El Evangelio es la única esperanza
que el ser humano tiene en esta tierra, la única que ha tenido siempre, desde el momento en que cayó en pecado en Génesis capítulo 2, desde el momento en que cayó en pecado, solo el Evangelio salva. Adán y Eva sabían que vendría un hombre, una simiente, un descendiente bendito que les salvaría del pecado terrible en el que cayeron y al que nos arrastraron a todos los demás. Romanos 5:12. Así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y Romanos 3:23 nos dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos somos pecadores. Y esa es la enfermedad incurable. Y aún así el Evangelio es rechazado. ¿Por qué? Porque es que la única cura, la única esperanza que el ser humano tiene es rechazada. Bien, el Evangelio es rechazado por diversos motivos, pero veamos algunos que este pasaje nos muestra en los minutos que nos quedan. Después de ver la enfermedad incurable, el segundo punto será el Evangelio causa rechazo en el hombre porque le humilla. Es una razón por la cual el Evangelio es rechazado. Versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él se iba a ir enojado. Llegó leproso y leproso estaba dispuesto a irse porque no recibió el trato que esperaba. El Evangelio nos humilla. En el versículo 5 se nos dice que llevaba cartas de recomendación, que llevaba plata, oro, vestidos, llegó con regalos, llegó con sus siervos, con sus carros, a la puerta de la casa del profeta, una casa sin duda humilde, y esperaba que, claro, que se le tendiera alfombra roja, que se le hiciera allí un recibimiento. Imaginémoslo. Un hombre de este estatus llegando allí a Israel, que en aquella época no era una potencia ni nada, llegar allí con todos sus siervos y con toda la parafernalia que lo hubiese acompañado. Claro, él esperaba que salieran y general y tal cosa. Y esto lo humilló. Él esperaba un trato especial y el profeta ni siquiera salió, le envió un siervo. Vaya, dígale que meta al río 7 veces. ¡Qué humillación para este hombre! Y esta es una causa por la cual muchos rechazan el Evangelio. Vienen a esta iglesia o a cualquier iglesia y esperan o esperamos que se nos atienda de mejor manera, que se nos reciba con alguna consideración, que se nos tenga en más estima porque tenemos un título universitario, un magíster en algo, un doctorado en aquello, porque estudié teología en el seminario y entonces a mí no me prediquen el Evangelio que yo ya me lo sé. Queremos un trato especial, eso nos humilla. Y entonces este hombre, al igual que muchos, rechazó el remedio, porque ante Dios no hay distinción entre un pecador y otro. No hay acepción de personas, todos somos iguales. Puedes ser un pecador muy listo, muy brillante, o uno muy tonto, igual de pecador, perdido. Irás al infierno al morir si no escuchas el Evangelio y recibes el remedio de Dios, que es la única cura que hay para tu enfermedad incurable. Si alguno de ustedes es un hermano, una hermana en la fe, no se sienta ofendido por este mensaje. Pero si no lo eres, hoy es el día de salvación y escucha el remedio de Dios.
Puede ser erudito, rico, pobre, iletrado, pero no hay diferencia, ni hay casos especiales, y eso ofende mucho al orgullo humano. En una iglesia como esta, donde se reciben tantas visitas, hemos visto muchas cosas. He visto personas que han llegado: hola, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, qué bien que vengas al servicio. Sí, yo soy pastor. Ah, muy bien, ¿y dónde están tus ovejas? No tengo, pero yo soy pastor porque salí de un seminario, en fin. Ah, bueno, pues qué bien, qué bueno que vengas a escuchar el Evangelio. La verdad he venido a aprender porque yo he leído todo de Spurgeon. Bueno, muy bien, pase y siéntase, pero es que quiero hablar con el Dr. Masters. No, el Dr. Masters hoy no te puede atender, está un poco indispuesto. Gracias, ya vendré en otro momento, y se van. Y se molestan, porque esperaban un trato especial tal vez. En una ocasión, esta es una anécdota que pasó hace años y las personas no están aquí, una persona recomendada por un pastor de otro país vino y estuvo entre nosotros. Quiso ser miembro de la iglesia. ¿Y qué hacemos en esta iglesia cuando alguien quiere ser miembro? Por favor, escribe tu testimonio para saber si eres un hijo o una hija de Dios, y si no, pues para que conozcas al Señor. Cuando esta persona le comentó a quien le recomendó, a su padre, al pastor, le dijo: mira, me pidieron un testimonio. Se ofendieron mucho. ¿Cómo? ¿Testimonio? Pero si nosotros, ¿cómo así? Si nosotros somos pastores, somos evangélicos. Y se fueron. Se espera un trato especial, ¿verdad? Esto humilla mucho, mucho al corazón humano. Es más, desde la perspectiva del Evangelio, no importa la época. El llamado que Cristo hizo hace casi 3000 años por medio del profeta Amós: buscadme y viviréis, sigue vigente hoy. Lo que nuestro Señor Jesucristo dijo hace más de 2000 años: arrepentíos y convertíos, sigue vigente hoy. Él sigue siendo el único camino, la única verdad, la única vida. No hay otra salvación fuera de Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. De manera que el Evangelio humilla al ser humano. En tercer lugar, el Evangelio enojó a Naamán, pero hoy en día el ser humano también se enoja cuando escucha el Evangelio. ¿Y por qué? Pues porque el Evangelio no es lo que esperábamos. Va en contra de nuestras expectativas. Miren el versículo 11. Naamán se fue enojado diciendo: yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él vino para ser sanado porque nada le había funcionado, y ahora resulta que es experto en el remedio. Cuando se le dijo cuál era el remedio, cuál era la cura, no la quiso. Él quería un espectáculo. Él quería que el profeta saliera, le rindiera honores y que entonces hiciera allí un espectáculo y se manifestara el poder y un milagro maravilloso, sorprendente. Eso es lo que él esperaba. El Evangelio revela nuestra ignorancia, la ignorancia que tenemos de Dios, de la naturaleza, de lo espiritual. Aún sin argumentos bíblicos, muchos rechazan el Evangelio. Hay personas que cuando les decimos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No. Es más, una iglesia como esta, por citarla una vez más de ejemplo, no pretendo decir que esta es la única iglesia buena, ni que es una iglesia perfecta. Pero ciertamente a conciencia limpia se esfuerza en agradar al Señor. Muchos llegan aquí y esperan un concierto, un show, como decía el pastor esta mañana. Y como no encuentran ese tipo de manifestaciones extraordinarias, pues les parece poca cosa y se van. Miren hoy cómo el pastor explicaba lo que es casa de oración. Palabras, cosas que entendamos, que razonemos. Él sabía cuál era la cura: que el profeta saliera, hiciera un show y demás, pero como se le dijo: ve y lávate, entonces no quiso creerlo. ¿Y saben por qué? Porque el Evangelio es complejo. ¿Y en qué consiste la complejidad del Evangelio?
en su simpleza. El Evangelio es tan simple que resulta complejo. ¿Qué quiero decir con esto? El ser humano rechaza el Evangelio porque le parece ridículo. Es que es tan simple. Cree en el Señor Jesucristo, Hechos 16:31, y serás salvo. Nuestro Señor en Juan 11:40 dice: cree, solo cree y verás la gloria de Dios. En el versículo 10 encontramos que se le dio el remedio: ve y lávate. Eso es todo. Eso era todo. ¿Cómo? Creer y ya está. O sea, yo creo que Jesucristo vino, murió por mí y ya con eso soy salvo. Sí, claro que sí. Ya con eso eres salvo. En el versículo 12, miren lo que dice Naamán. Él dice: no, los ríos de mi pueblo son mejores que este río sucio que hay aquí. Mejor me sumerjo en esos. Lo mismo que el pecador con el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y con eso tenemos, sí. No, yo quiero es estudiar teología. Yo quiero es hacer cursillos. Yo creo que hay que ir al psicólogo, al psiquiatra. Ya sé, hay que sembrar, hay que primicias, diezmos, hay que hacer cosas. Pero solo creer, ¿eso nos salva? Demasiado simple, ¿verdad? Y esto entonces humilla a las personas. Queridos, Dios nos creó o creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, perfectos. Eclesiastés nos lo dice. En el sexto día, en Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 1, cuando el Señor creó al ser humano, al finalizar el día, ¿qué dijo? Que era bueno en gran manera. También al ser humano creó al ser humano bueno en gran manera. Se le puso solo una condición: no me desobedezcas, este árbol que hay aquí es mío, el resto es tuyo, pero esto es mío, lo demás lo creé para ti. Algunas personas dicen: ay, qué malo Dios poner ese árbol ahí, ¿para qué lo puso? A ver, si te dejan vivir en el Buckingham y te dicen: este cuarto no, todo lo demás es para ti, ¿te enojarías por eso? ¿Te parecería malo? Si te dejan un palacio y el rey te dice: pero este cuarto es el mío, ese déjamelo quieto, ¿te parecería malo el rey por eso? Dios les dijo: no me desobedezcan, porque si lo hacen morirán. Y el hombre que hizo pecó, desobedeció a su Dios, y desde entonces hemos vivido de espaldas a Dios. Y Dios es justo. ¿Qué es ser justo? Darle a cada quien lo que se merece. Eso es justicia. Así que Dios tiene que castigar el pecado. De lo contrario, sería un Dios injusto, y Dios no puede ser injusto. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que envió un Salvador, a su propio Hijo Jesucristo, y lo castigó en lugar del pecador. Tenía que ser hombre, porque quienes pecamos fuimos los hombres. Y tenía que ser Dios, porque el sacrificio tenía que ser perfecto y sin mancha. Por lo tanto, solo Cristo Jesús era capacitado, cualificado para hacer un sacrificio perfecto. Allá le vemos a lo lejos, con los ojos de la fe, sudando gotas de sangre, diciendo: Padre mío, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y cuál era la voluntad? El plan de redención, queridos, el pacto de redención. La voluntad de Dios fue desde la eternidad pasada que un representante divino, la segunda persona de la deidad, segunda en cuanto al pacto de gracia, al pacto de redención, no segunda en poder o en gloria, porque son uno y el mismo, vendría a esta tierra y tomaría el lugar de todo el pueblo de Dios y moriría en lugar de los pecadores. La justicia de Dios le tomó y le colgó de aquel madero. Podemos escucharle con la fe: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Pues porque en aquella cruz Dios veía a este pecador y a todo el que se arrepiente. Dios no soporta el pecado. Él no puede tener comunión con el pecado, y abandonó a su propio Hijo, que por nosotros se hizo pecado. Y si tú crees que Jesucristo pagó la deuda por ti,
y le reconoces como tu Señor y Salvador, no solo como tu Salvador, no funciona así, sino también como tu Señor. Queridos, notemos este último punto rápidamente. Si le reconoces, serás salvo. El llamado de los siervos. ¿Quiénes le hablaron a Naamán acerca de la cura de la lepra? En el versículo 12 nos dice que fue una esclava, una muchacha esclava. Le dijo, si mi señor rogara al profeta que hay en Israel. Imagínense, una esclava. La secuestraron por allá en una batalla que tuvieron en los ejércitos y se la trajeron. Naamán seguramente ni reparaba en ella. Él llegaría a su casa, a su palacio, donde sea que viviera, y la criada por ahí, él seguramente ni la miraba. Fue ella la que dijo que vaya y le ruegue al profeta que hay en Israel. En el versículo 10, ¿quién fue el que le habló de la cura? Un mensajero, un simple mensajero, otro criado. Ve y lávate en el río Jordán 7 veces. Y en el versículo 13 encontramos que después de que Naamán se fue enfadado, se fue enojado, sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Mensajeros, criados, ese es mi lugar hoy ante ustedes. Otro esclavo, un mensajero que viene a decirles a aquellos que aún no conozcan a Cristo, miren a Cristo. Miren al Salvador, arrepiéntete de tus pecados si aún no le conoces. Cree en Cristo, es la única cura a la incurable enfermedad del pecado. No hay otra. Les ruego, no se pierdan. Si hay algún inconverso aquí, alguien que aún no conoce al Señor, hoy es el día de salvación. Mañana no sabemos. Hoy es el día de salvación. Cree en el Señor Jesucristo, reconoce tu enfermedad incurable, acude al profeta, sacerdote y rey. Cristo no solo puede ser tu Salvador, sino también tu Señor, porque esos son los oficios de Cristo. Como profeta, Cristo nos enseña, como sacerdote se entregó como sacrificio a sí mismo por ti y por mí, y como rey gobierna nuestras vidas. Si tú crees que eres cristiano, cristiana, pero no vives conforme el rey te manda a vivir, si no te esfuerzas en hacerlo, claro, aquí ninguno somos perfectos, pero debemos esforzarnos en agradar al Señor, porque esa es la manera en que mostramos que le pertenecemos. No solo debemos ser cristianos, sino parecerlo. Queridos, creer en Jesús es aceptar lo que la Escritura dice de Él. No es solamente decir, sí, yo creo en Jesús, claro, no. Tengo un tío que es pastor, así me han dicho algunos. No, es creer lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Él es Dios. Solo Él puede salvar, y si acudes a Él, no serás decepcionado. Cristo es el Señor, es la salvación. El versículo 14 termina diciendo, Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Díganme una cosa, ¿creen ustedes que Naamán se zambulló en el río Jordán con fe o solo por obediencia? Al final él dijo, metámonos a ver qué pasa. Yo no creo que Naamán, bueno, puedo estar equivocado, haya tenido una fe fuertísima que le haya dicho, yo creo lo que el profeta me está diciendo, aleluya. No, a lo mejor hasta regañadientes, yo qué sé. Obedece esto. No esperes a sentir algo porque a lo mejor te mueres y no sientes nada. Y entonces sí que vas a sentirlo después, eternamente. No, ven a Cristo hoy por obediencia. Cuando llegues a tu cuarto, di, Señor, me cuesta creer estas cosas, aumenta mi fe, Señor, y sálvame que muero. Hoy puede ser tu último día. Ya sé que los predicadores suelen dar este tipo de amenazas, pero es que es cierto. Es que es cierto. Hace 2 semanas teníamos a nuestra hermana Nelly aquí, o 3 semanas.
Queridos, ¿han oído ustedes hablar del gusano que nunca muere en el infierno? La mayoría de los comentaristas coinciden en que es una conciencia despierta. En el infierno recordaremos las cosas. Bueno, yo no estaré allí por la gracia de Dios. Recordarán las cosas los que estén allí. Queridos, sería terrible recordar un mensaje evangelístico en el infierno. Recordar que se nos llamó al arrepentimiento, que se nos dio una oportunidad y que no escuchamos. Dios nos libre de algo así y acudamos con fe, por obediencia a Cristo.